Hola, ¿qué tal? Aquí estamos, a la sombrita, que hace A la mucho calor. sombrita, sí, otro día más en Lisboa Eso, y hoy estamos en el monasterio de los Jerónimos, sí señores, estamos... enseñándoos este pedazo de monasterio. La verdad es que es una puñetera maravilla. Eso es, o sea, es cada detalle, cada columna, cada... Bueno, os podéis pasar aquí horas admirando esta maravilla. Pero bueno, os vamos a contar algunas cosas prácticas, digamos, Sí. para venir, para que no tengáis problemas, como por ejemplo la entrada, que aquí cuando llegáis, bueno, a todo esto, hemos venido nosotros con el 15E, con el autobús 15E. Sí, se supone que también hay tranvía 15E, 15E, pero no lo hemos exactamente. encontrado. No, exactamente. Así que- Bueno, o digamos que tampoco teníamos ganas de estar esperando a ver si aparecía o no. Vimos el autobús 15E Porque y hacía mucho calor. sí, hace un calor fino. Entonces hemos cogido el autobús 15E que te deja aquí delante del monasterio. Es la última parada, ¿eh? La última parada te deja justo delante de la Delante del monasterio. Sí, y sí. cuando os bajéis del Vais a autobús ver- vais a flipar. Cola. Vais a ver dos colas muy grandes, digamos. Sí. Una es para entrar a la iglesia, La de la derecha, exactamente, y otra para entrar al monasterio, la de la izquierda. la de la izquierda. Exacto. Entrar a la iglesia es gratis, entrar al monasterio no, cuesta 10 euros, pero ahora, después de haberlo visto Sí, y después de haber visto vosotros las imágenes que os acabamos de poner, seguramente pensaréis como nosotros, de que vale la pena entrar, sí. digamos. Sí, si os gusta el arte Si te y si os gusta el gustan los arte, sí. monasterios, sí. Sí, exactamente. Porque el monasterio, a ver por fuera, que es gigantesco, de hecho tiene 300 metros de fachada, pero solo podéis ver el claustro. Sí. Solo se visita el claustro. Eso es la única única pega. de Entonces- que te dejan ver poco realmente, porque Sí. el monasterio sería gigantesco, entrar En su época. y recorrerlo entero. Que por cierto, bueno. este monasterio, por la historia que tiene y por lo maravilloso que es, fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1983 y se construyó para celebrar la vuelta de la India de Vasco de Gama, que por cierto está enterrado en la iglesia del monasterio. Y en la capilla del claustro está enterrado un escritor portugués muy famoso que se llama Fernando Pessoa. Y nada más, ¿Qué más? nosotros vamos a ir ahora a salir del monasterio, vamos a ver si podemos visitar la iglesia porque tenemos que volver a hacer la cola, Sí, hay que hacer otra vez. pero esa va bastante rápida, ¿eh? Sí. Esa va bastante rápida. Y después nos vamos a cruzar la calle y a visitar los otros dos monumentos. Sí, y otra cosilla más, nada más, que como seguramente por la cantidad de gente que hay tendréis que estar esperando un rato en la calle. Sí, buen consejo. Bueno, Escuchar, para entrar- escuchar. No, que simplemente o vengáis con un sombrero, con algo para tapar la cabeza. Con porque agua, un abanico. Hace mucho calor, agua, traeros Sí, mucha agua. si os pilla un día Eso de sí, sol, Sí, a hacernos caso porque hemos visto gente hasta con paraguas, sí. de sombrilla. Porque posiblemente tendréis que estar un buen rato pegando el sol en la cabeza. Exactamente. Así que nada, después de estos sabios consejos, Gracias. vol- Muchas gracias. seguimos por aquí y seguimos enseñándonos Belén. Venga. Chao. Hasta ahora.
Mirad, un truquito que se nos acabó de ocurrir que puede funcionar. Si venís a la hora de comer sobre la 1 de la tarde, si os fijáis aquí a la derecha que era la cola para la iglesia, no hay, cero. Y la cola del monasterio, creednos que eso es la mitad de lo que había esta mañana cuando vinimos nosotros. Así que, si venís... Podemos aseguraros de que esa cola es pequeña. Sí, nos costó como 15-20 minutos entrar, así que ya sabéis, si queréis ahorrar un poquito de tiempo, no esperar al sol, si hace un día como hoy, sobre la hora de comer, o incluso nos han dicho que por la tarde, media tarde, también suele haber menos gente para visitarlo. Eso sí, evitar los fines de semana, que nos han dicho que da igual la hora que vengáis, que está petado. A reventar. Y hombre, suponemos que si venís en temporadas altas como Semana Santa, no sé, julio, agosto, igual también da un poco lo mismo. Pero así más o menos en temporada media, pues eso, hora de comer, hay menos gente, o por la tardecita. Seguimos. ¿Dónde estamos? Estamos en el monumento a los descubrimientos, que está justo detrás nuestra. Es una belleza de monumento y conmemora la muerte de Enrique el Navegante, y está representada, lo que representa es navegantes en una carabela en dirección al río Tajo, que lo tenemos aquí al ladito. Se puede entrar a la parte alta, se sube en ascensor, son 6 euros, y las vistas pues de esta plaza inmensa que tenemos aquí y del mosaico que se encuentra aquí en el suelo, que representa una rosa de los vientos, y ahí está la entrada para subir al monumento. Y para que os situéis por Belén, está todo muy cerca: Monasterio de los Jerónimos, monumento a los descubrimientos, el río Tajo y Víctor, y ahí al fondo, a la izquierda, está la Torre de Belén. Se puede hacer todo caminando sin ningún problema. Mirad lo que tiene Víctor en la mano. Hombre, no íbamos a venir a Belén y no comprar los pasteles de Belén, ¿verdad? Eso sería, vamos, un delito. Hombre. Hemos cogido una cajita de 3, te los dan con un sobrecito de azúcar en polvo y otro de canela. Y ahora a ver si Víctor... No los tiras al suelo, anda, por favor. Que venimos de Londres para probarlo. Cuidado. Mira. Esto se llama mala leche y lo demás son tonterías. Dios, qué pinta tiene. Toma, dale. Date taza. Prueba. Madre mía. Ostras, están calentitos. Prueba. Están recién hechos. Mira qué pinta. Vamos. Prueba. Aguanta la cámara, Víctor. Mirad, ahí se ve. Lo voy a dejar aquí un momentito. Vamos a echarle un poquito de canela. Uy, perdón, azúcar en polvo. Qué pinta. Mira. A ver, espera. Dame. Mirad, primer plano. Vamos a probarlo. Perdón. Están de muerte. Súper crujientitos. Te los dan calentitos, ¿eh? Una cosa muy interesante. En este sitio hay 2 colas. Una para el takeaway, que se llama así, para llevar, y no como nosotros, y enfrente hay un parquecito donde estamos, o para servicio en mesa, que esa suele ser un poquito más larga. Ahora os dejamos, que vamos a seguir probándolo. ¡Chao! Bueno, pues hemos llegado a la Torre de Belén. A la Torre de Belén. Yo creo que es de los 3 monumentos el más famoso de todos. Sí. La torre se construyó en el siglo XVI por orden de Manuel I de Portugal, y desde aquí partían todas las carabelas en busca de nuevos continentes. La usaron como faro, como torre defensiva y también como aduana.
Se puede visitar por dentro, la entrada son 6 euros y no sé si veis la cola detrás de nosotros en el puente, ahí está, dejan entrar a la gente poquito a poco, así que truco para la foto, cuando paren la cola, sacar la foto, que es lo que hemos hecho nosotros, y así tenéis una foto de la Torre de Belén sin gente, de nada. Venga, ¡Chao! adiós. Y aprovechamos en este lugar tan típico de Belén para despedir este vídeo sobre la zona de Belén. Esperamos que haya gustado todo lo que hemos visto. Sí. Y simplemente por el paseíto, por el calor que hemos expresado y por todo lo que hemos mostrado, nos meremos un super like así de grande. Exactamente. Y si os ha gustado mucho el vídeo, una suscripción. Y si le contáis sobre nosotros a vuestros amigos y familiares, vamos, os queremos todavía un poquito más. Exactamente. Así que nada, nos despedimos por hoy y un besito. Venga, chao. adiós.